Bueno, Tauro es para mí uno de los signos mm, que yo pienso que hay que reivindicar, porque en esta época New Age que estamos viviendo, donde hay que ser espiritual y hay que ponerse en la posición del loto y recitar mantras y perder el contacto con el cuerpo y con la materia, se ve esta pérdida de contacto como algo positivo, ¿no? Pues yo voy a emprender una cruzada pro Tauro y pro materia, porque no sabes muy bien, yo tengo Marte en Tauro y tengo mucha tierra en mi carta natal, y voy a empezar citando la Biblia. Conocéis mi querencia por la Biblia, ¿no? Y la Biblia dice en Génesis 2:7, dice, y tomó Dios barro y con él modeló al hombre. Y esto me parece de una belleza absolutamente total. Toma Dios el barro y con él modela al hombre. Y esto ya nos dice algo muy potente, y es que somos esto, este cuerpo, este barro que Dios modela con amor, con sensualidad, con cariño, ¿no? Y le insufla el aliento de la vida, ¿no? Y ahí vemos este tándem Aries-Tauro, que es la primera unidad del zodíaco. Aries y Tauro forman el primer embrión de unidad del zodíaco, ¿no? Un signo masculino, Tauro un signo femenino, yin, yang, yang, Tauro, yin, no, yang, yin, Tauro, yang, Aries. Aries. Y a mí como físico también me recuerda Tauro una fórmula que todos conocéis, aunque no sepáis física, que es la famosa fórmula de Einstein, ¿no? De la conversión entre energía y materia. El E, energía, igual a materia, la M, masa, por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, esta fórmula significa lo que significa, es muy fácil entenderlo, es que materia y energía son la misma cosa, son intercambiables, ¿no? Y esto es Tauro. Tauro agarra la energía explosiva, la chispa de la vida de Aries, y le da forma, igual que Dios da forma al hombre. Tauro, la energía de Tauro, que es la energía de Dios, lógicamente, nos da forma, nos convierte en materia. Y en materia, como decías, Juan Carlos, en materia fija, sólida, estable, ¿no? Y de ahí, claro, Tauro también es, daos cuenta, lo muy cercano que nos es Tauro, porque Tauro es el humus de la tierra. Sabéis que es la tierra fértil, la tierra cargada de materia orgánica, y la palabra hombre viene de humus, hombre, humus. ¿Por qué? Pues porque Dios nos crea con el Con el humus, el humus. barro, nos da forma. El hombre es humus dado forma por Dios. Y cuando morimos, ¿a dónde vamos? Pues, ¿qué hacen con nosotros? Nos inhuman, volvemos al humus, ¿no? Entonces, para mí, Tauro, no, yo lo defino como la ceremonia de la vida, la celebración de la vida, la ceremonia de la vida. Sí, Tauro es, a mí me recuerda también mucho el trabajo del alfarero, ¿no? Que ya decimos que Dios fue nuestro alfarero, que agarra el barro y le da forma, ¿no? Y hay que darse cuenta de qué parecido es el trabajo de un alfarero, que no es un trabajo brusco, es un trabajo lento, donde las cosas van dando vueltas y vas construyendo algo. Y esto me hace pensar también en las muchas tribus, sobre todo en América, que entierran a sus muertos en vasijas de barro, que vuelven a esa matriz terráquea que no tiene que ver con cáncer, es una matriz que es la matriz de la madre tierra, ¿eh? Y que y volvemos a esa matriz, a la tierra. De hecho, hay un astrólogo que a mí me gusta mucho, se llama Robert Hunt, que es un astrólogo que creo que americano,
que él discute la regencia de Tauro por Venus. Él dice que no es Venus, que es la Tierra. Realmente dice, no, no, el regente de Tauro es la Tierra. Y yo estoy tentado de estar de acuerdo con él, porque efectivamente se siente, sí, se siente Venus, es una Venus que no es libriana, que es una Venus terráquea, taurina, ¿no? Pero se siente mucho la Pachamama, la tierra, la gravedad, la fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad. Si os dais cuenta, la fuerza de gravedad es la primera manifestación física de Tauro, en el sentido de que la masa, esa masa, crea la materia. ¿Qué es lo que crea? Crea la fuerza de gravedad, y de ahí la inercia que es una manifestación de la fuerza de gravedad. Y yo creo que es si me dijeran describe físicamente a Tauro, yo diría inercia, es la primera palabra que me viene a la mente, inercia. La inercia como concepto físico, es decir, un cuerpo que se mueve a una velocidad tiene una inercia, nos cuesta pararlo. Es el toro, el buey, cualquiera se pone delante de un toro y lo para, no puedes parar. Romper, que un buey comience a andar es complicado, ¿no? Y es esto, ¿no? La enorme inercia, y eso a Tauro le asocia profundamente a la Tierra, a la madre común de nosotros todos, ¿no? Porque Cáncer está más asociado con las pequeñas tierras, las pequeñas patrias, que si soy colombiano, que soy venezolano, tal. Y Tauro dice, no, todos tenemos la misma madre, que es la Pachamama, que es una madre universal, es una madre de tierra, de humus. Sí, ves los planetas en Tauro, ¿no? Es interesante ver, por ejemplo, Mercurio en Tauro, ¿no? Que Mercurio en Tauro muchas veces dicen, no, es que Mercurio en Tauro está como... No, es que yo muchas veces les digo, es menos inteligente y tal, ¿no? Digo, no, que va, Mercurio en Tauro es increíblemente inteligente porque le confiere, es la inteligencia de las manos. Fíjate cuánta gente con Mercurio en Tauro son fisioterapeutas o artesanos, gente que tiene la inteligencia en las manos, que realmente te toca y sabe qué te pasa. Y tú dices, ¿cómo puedes saber lo que me pasa simplemente tocándome? Mercurio en Tauro, por ejemplo, es muy interesante porque tú tratas de venderles algo y ellos no reaccionan a los argumentos. Ellos te van a decir, déjame probarlo. Lo prueban, lo tocan y entonces ya, sí, ya necesitan tocarlo, ¿no? Y como Júpiter en Tauro, ¿qué hace? Nos revela la sabiduría del cuerpo, es la sabiduría del cuerpo. Yo conozco, por ejemplo, gente que son profesores de yoga, profesores digamos, de disciplinas en las que se revela la disciplina del cuerpo, ¿no? O la danza, el baile, el sentido de ritmo corporal también está asociado con Júpiter en Tauro, ¿no? Que es la expresión de la alegría, ¿no? Y de la sabiduría. Entonces, por eso yo cuando hablan así de Tauro, tal, me sienta mal, no me gusta. No, de verdad, porque siempre dice, es que Tauro, es que es tierra, es que es fijo, es que es el dinero y todo esto. Y yo siempre les digo, bueno, Buda era Tauro, Krishnamurti era Tauro, Freud era Tauro. Entonces, como que hay una inteligencia en Tauro, ¿eh? Me parece que hay una espiritualidad increíble en Tauro. El lado oscuro de la sombra de Tauro, ¿no? Que los junguianos les gusta tanto esto de la sombra. Pero leído desde un punto de vista físico, porque yo tengo tendencia a leer los signos como circuitos energéticos y que al final va a parar a lo mismo, ¿no? Va a parar al viejo Jung. Cuando el circuito se atranca, se para, no circula, cuando no hay circulación, es cuando aparece la sombra, ¿no? Y el circuito de Tauro es dar y recibir, recibir y dar, es lo mismo. Entonces, claro, tú recibes y fijaros, el ejemplo más obvio es un árbol, una planta, ¿no? O sea, taurino por excelencia, que lo que hace es recibe luz del sol, recibe agua y humus y sustrato de la tierra, y él, ¿qué hace? Pues él va
transformando a través de la fotosíntesis toda esa energía en materia energetizada, materia llena de energía. Un árbol es materia llena de energía, después de todo. Pero ese árbol sabe que tiene que morir, sabe que va a ir dejando caer hojas, ramas, y que todo eso, si habéis estado alguna vez en la selva o en un bosque o en lo que sea, si habéis conseguido salir alguna vez de las ciudades de cemento, pues os dais cuenta que la vida es así, ¿no? Que el mismo bosque se va autopudriendo y autogenerando, y vemos esa circulación tan taurina, escorpiónica, ¿no? De la vida, la muerte, la vida, la muerte y tal, y Tauro, mientras deje fluir este dar y tomar, doy y tomo, ¿no? Tomo la energía del sol, los sustratos de la tierra, y pues doy limones, doy naranjas, doy papayas, doy alegremente. Mientras todo esto funcione, todo funciona bien. El momento en que paras y dices, no, solo voy a recibir, no voy a dar nada, que es lo que le pasa a Minos, ¿no? Y entonces ya ahí ya es cuando efectivamente aparece la sombra, ¿no? Aparece Pasífae, que se enamora del toro, y luego tienen un monstruo que es el Minotauro. Pero fijaros que es increíble, porque ese mito, que nos puede parecer un mito muy exótico, lo estamos viviendo cada día de nuestras vidas, porque ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos atesorado, y nuestras sociedades tienen un nivel de deuda pública brutal, porque eso que hemos atesorado hay que devolverlo, no lo hemos devuelto. ¿Y qué está haciendo la deuda pública? Comiéndose a las jóvenes generaciones, que no tienen futuro, porque todo su futuro va a consistir en pagar la deuda que sus padres, nosotros, hemos incurrido, porque hemos atesorado, hemos recibido, pero no hemos dado. Y entonces ahí lo tenemos. Entonces estamos necesitando un héroe, el héroe que viene, y que Teseo, que viene, y claro, la historia de Teseo es muy interesante, porque es cómo el deseo nos puede salvar, que es de nuevo el lado brillante de Tauro, ¿no? Que es el deseo también. Tauro es un signo de deseo muy físico, muy carnal, ¿no? Entonces, como el deseo nos puede salvar, y su historia con Ariadna, ¿no? Ariadna, que es la que le guía, ¿no? Es yo diría, como de costumbre, siempre detrás de todo héroe hay una inteligencia, ¿no? Que suele ser una mujer, porque el héroe realmente lo que pone es la acción, pone la cara. Quien está detrás es Ariadna. Y es algo que yo he discutido mucho, efectivamente, ese dogma de los economistas de que la economía tiene que crecer, y nos lo han repetido tanto que nos lo hemos acabado creyendo, ¿no? Tú oyes hablar a los políticos, es que este año se ha contraído el PIB, y bueno, y se flagelan, y lloramos, y organizamos duelos y tal, y tú ves que en España pues sí se ha contraído el PIB un 15%. Yo miro alrededor mío y digo, yo sigo viendo a la misma gente, no ha desaparecido un 15% de la gente, ¿no? O sea, sí, hay mucha gente que ha perdido su empleo y todo esto, ¿no? Pero quiero decir con esto que es algo muy taurino, es algo muy del lado oscuro de Tauro, el crecer, ¿no? Y es esa adicción que tenemos al consumismo, al sexo, en fin, a todo aquello que nos va, digamos, nos va enganchando y que no sabemos soltarlo, ¿no? Y por eso Tauro, su signo opuesto es, lógicamente, Escorpio, ¿no? Que Escorpio le dice, todo eso tiene que caer al suelo, pudrirse, morir, pudrirse, para que vuelva a ser vida de nuevo. Y ahí Tauro frena. Dice, no, voy a ver como el rey Minos, ¿no? Decía, ¿y si le engaño? Y cambio el toro, y así me quedo con el toro, y con la mujer, y con Creta, y con esto, y con lo otro. Y es curioso, porque esa leyenda del rey Minos parece ser que está asociada con un momento en que Creta era visto desde la perspectiva americana, a lo mejor decís, es una islita de nada en el Mediterráneo, ¿no? Pero Creta fue la cuna del Imperio Minoico. El Imperio Minoico fue el corazón de Europa.
hace 5.000 años. Era el auténtico corazón de Europa. Todo salía de allí, la cultura, la civilización, la economía, todo se movía desde Creta. Y parece ser que corresponde a una enorme crisis económica que tuvo lugar en Creta y política, una crisis económica y política muy, muy importante que precede a la desaparición, que hoy en día todavía no saben muy bien por qué desaparece la cultura minoica, de la cual hay restos en todo el Mediterráneo, ¿no? Pero de repente desaparece y se cree que en gran medida el mito del Minotauro está relacionado, es un relato de lo que pasó, ¿no? Y eso nos puede pasar a nosotros también, ¿eh? El núcleo de Tauro, que es el tema de los valores. Fíjate que eso se habla mucho, pero no terminamos de comprenderlo, que es, fíjate que Tauro, todos los signos de tierra, sus mecanismos de defensa se basan en el control, básicamente, ¿no? Son los control freaks, son los obsesos del control, ¿no? En Virgo, por ejemplo, creemos que mientras controlemos el sistema o los sistemas, mientras los Virgo tenemos esta sensación de, sí, ya sé cómo funciona esto y cómo funciona lo otro, entonces, claro, ¿y qué es lo que nos amenaza mucho? Cuando realmente las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Entra el momento de caos y todo empieza a funcionar de otra manera y tú dices, empiezas a hiperventilar, te falta, se te cierran las vías respiratorias y tal, y dices, ¿por qué? Porque dices, claro, si ya no controlo el sistema, me muero, me vengo abajo. Yo soy el controlador del sistema. Si no puedo controlar el sistema, me vengo abajo. Tauro es de algún modo, es todos los recursos que necesitamos para mantener nuestro propio cuerpo, finalmente, y pensamos, Tauro tiene esta tendencia a confundir la adquisición de recursos y la estabilización de esos recursos adquiridos, la fijación de esos recursos adquiridos con la seguridad. Dice, mientras yo pueda fijar todos estos recursos adquiridos, yo voy a tener seguridad. Entonces, claro, cualquier alteración en este proceso de fijación de recursos la van a ver como un ataque directo a ellos mismos. Y ahí van a comenzar a hiperventilar y a sentirse mal, ¿no? Y ahí, por eso es muy importante el tema del valor, el valor intrínseco, ¿no? Porque, claro, ahí estará siempre Escorpio enfrente de Tauro, recordándole, tienes que morir, recuerda que tienes que morir, recuerda que todo esto que estás adquiriendo, todas estas formas que estás fijando, se lo van a comer los gusanos, todo esto, ¿no? Y ahí Tauro, entonces, claro, ¿cómo resolver esto, no? Tauro, ¿cómo lo resuelve normalmente? Pues desarrollando su lado oscuro, es decir, pues voy a ser rico, voy a tener una posición estable, un trabajo estable, una mujer estable, un cónyuge estable, mucho dinero muy estable, marcos alemanes o dólares o lo que sea, ¿no? Estas monedas de mierda que tenemos. No, de hecho, existe el vocablo hard currency, la moneda dura, que es la moneda estable, ¿no? Tienes US dólares o yuans o yens o lo que sea, ¿no? Entonces, y ahí lo que le salva a Tauro para mí es el encontrar ese valor intrínseco, que es una operación muy escorpiónica finalmente, es encontrar ese valor dentro de sí mismo y que ese valor es inalterable. Ahí encuentra realmente la hard currency, la divisa dura. La moneda dura, pero que es una moneda que yo diría que es espiritual, Y ahí es donde el Tauro ya puede decir, bueno, ya ha conseguido este equilibrio, este baile, esta oscilación energética entre Tauro y Escorpio, y ya dice, bueno, me da igual, sí, adquiero, mantengo, reservo, fijo, pero no, luego se va, pero luego va a volver. Ya está, ¿no? Saber eso, que el árbol pues va a tener siempre una semillita y que va a volver a crecer, ¿no? Como estos árboles que hay en las Islas Canarias, hay una especie de pino que como son islas volcánicas y que arden continuamente,
es una especie de pino que cuando se quema dispersa muchas semillas y durante unos años parece que está todo muerto y al cabo de unos años vuelve a salir otro bosque de pinos, ¿no? Es decir, que ha superado el fuego escorpiónico, la lava, y Tauro vuelve a nacer. Es el baile Tauro-Escorpio. Pero ese pino que tenía dentro de sí esa semillita que era su valor, ¿no? Yo creo que Tauro tiene que encontrar, como lo encuentra Buda, como lo encuentra Krishnamurti, como lo encontró Freud de algún modo también, ¿no? Encontrar esa semillita potente dentro de uno, ¿no? Y a los que quieran entender la esencia de Tauro, que lean unas páginas de Krishnamurti simplemente, ¿no? Krishnamurti, que era Tauro, y cualquiera de sus meditaciones, muchas de ellas, ¿no? Empiezan, siempre es curioso, ¿no? Porque tú te puedes esperar, oh, es un tipo muy espiritual y tal, y nos va a empezar a hablar del cuerpo astral. No, él te dice, salió una mañana húmeda, estaba el rocío, los olores de la mañana, las luces. Tú dices, y es eso. Todo lo que te cuenta es eso, no hay más que eso. No hay más que eso, él te explica el cómo convierte la sensorialidad en una dimensión espiritual increíble. Cómo a través de la sensorialidad se penetra en lo más profundo de la conciencia. Es lo que hace Krishnamurti. Básicamente, yo diría que si uno progresar en el camino espiritual, en vez de sentarse en la posición del loto, lo mejor es tomar un buen desayuno, dormir bien, hacer el amor con dedicación, no como una chapuza, ¿no? Entonces, sí, porque es por ahí por donde puede ir, ¿no? Luego tenemos el caso de Freud, es fascinante, ¿no? Porque era un Tauro de libro, de algún modo, ¿no? Tenía Sol, Venus, Plutón, una conjunción Venus-Plutón en Tauro, ¿no? En la casa séptima, tenía el ascendente en Escorpio, ¿no? Y de ahí es su fijación con el Eros, Tánatos, o su fijación con la idea de fijación. La fijación es un concepto freudiano, ¿no? Y cómo él, de algún modo, representa incluso físicamente esta fijación, cómo le devora, porque él llegó a tener que hacerse 30 y tantas operaciones de su cáncer de boca, la boca, que está regida por Tauro, que al final le devoran ese cáncer, ¿no? Y también vemos este carácter un poco obstinado, tenaz, inamovible, ¿no? de Tauro. Dijo, no me moverán, ¿no? Tuvo digamos, grandes disensiones con otros psicoanalistas, como Jung, por ejemplo, y no consiguieron reconciliarse. Sí, Urano, este tránsito de Urano es absolutamente claro. Urano hace lo que hace Urano, que es iluminar. Urano es el rayo que cae en medio de la noche y de repente ves, no veías y ahora ves, porque Urano es esa luz, ¿no? Entonces, Urano al entrar en Tauro no es que cambie a Tauro, Tauro sigue siendo lo mismo, porque es un arquetipo, es un circuito energético. Lo que sucede es que Urano nos va a revelar facetas de Tauro que no conocíamos y nos va a revelar facetas de Tauro a las que nos habíamos fijado y que eran falsas realmente, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? A todos los niveles, ¿no? A nivel de divisas, de monedas, ¿no? Que al principio yo recuerdo que hice un vídeo sobre las criptomonedas hace 3 años o 2 años, y aquello era ciencia ficción, no, más que la ciencia ficción, ¿no? Y hoy en día, ¿qué tenemos? Que los chinos han lanzado una criptodivisa, pero que no es una criptodivisa, es su propia moneda, que la han lanzado en formato electrónico. De hecho, ellos pagan a sus funcionarios, les pagan en esa moneda. Es decir, que no es una moneda alternativa, es la moneda. La están convirtiendo a una criptodivisa, ¿no? Entonces, esto va a cambiar radicalmente la manera en que concebimos las transacciones financieras, los capitales financieros, de maneras que yo no puedo ni alcanzar a vislumbrar. Lo único que os puedo decir es que dentro de 4 o 5 años vamos a vivir una realidad financiera que hoy en día es simplemente inimaginable. Es simplemente inimaginable, ¿no? Y lo mismo con muchas otras cosas, ¿no? Los vehículos eléctricos.
yo recuerdo, pues eso, ¿no? Que todos tenemos que tener nuestro vehículo, ¿no? Y ahora, pues, muchos jóvenes, millennials y no millennials, viven en una ciudad y no necesitan un vehículo. Y ya en las grandes ciudades no necesitas un vehículo, ¿no? Los vehículos dentro de 4, 5, 6 años vendrán a buscarte a casa. La movilidad pasará a ser algo muy semejante a lo que es la información hoy en día, una commodity, o sea, una cosa que sea prácticamente, no, yo no diría gratuita, pero casi gratuita. Probablemente la energía también, la energía está muy ligada al tauro, porque un árbol, ¿qué es lo que hace? Es un acumulador de energía. La función de acumular es taurina. Y como las baterías, ¿cómo se llaman? Se llaman acumuladores. Son acumuladores, ¿no? Entonces, todo esto vamos a ver, ¿no? Revoluciona la tecnología de baterías, de los autos, en fin, de todo lo que es posesión, tengo varias casas. ¿Por qué necesitas tener varias casas? Si solo puedes vivir en una, incluso la que tienes la puedes compartir porque es quizás demasiado grande, ¿no? Entonces, no va a cambiar el circuito energético, va a seguir siendo el mismo, pero nos vamos a dar cuenta de que estamos entendiéndolo mal. Yo creo que Urano nos va a decir, no os aclarabais, no lo entendíais bien, estáis funcionando con ideas viejas, esto ya no sirve. Por eso no hay que tenerle miedo, sí, de encontrar verdaderamente cuál es tu valor absolutamente irrebatable, y hay que darse cuenta de que cuando uno encuentra este núcleo del valor taurino, ahí encuentra la mayor acumulación de energía y de potencial de todo el zodíaco, porque es el segundo signo, estamos comenzando, es donde se forma la primera materia, y la materia es, como su nombre indica, es la madre. Mater y materia tienen la misma etimología, ¿no? Es la madre de todas las cosas. Entonces, ahí Tauro, un signo femenino además, ¿no? El Tauro que encuentra su centro, encuentra la madre de todas las energías, encuentra esa reserva, yo diría, inagotable y sobre todo invulnerable de energía. Y yo creo que lo vemos también a nivel social, ¿no? El cuestionamiento cada vez más profundo y más intenso, ¿no? de la acumulación de capital, la acumulación de bienes y todo esto. Estamos empezando ya, yo diría que ya no es el viejo conflicto entre clase obrera y todo esto, ¿no? Es algo mucho más profundo. Es algo mucho más profundo, porque nos estamos dando cuenta de que todos hemos sido capitalistas, todos hemos acumulado cosas que no nos sirven para nada, seguridades que no nos sirven para nada, dinero, propiedades, objetos, placeres, todos somos adictos de esa acumulación. La adicción a la comida, ya tenemos que mirar, la adicción al sexo ya ni hablemos, ¿no? La adicción al dinero, a las posesiones y todo esto. Y cómo esto condiciona nuestras vidas, realmente, cómo ha condicionado. Y cómo el liberarse de todo esto y el darse cuenta de qué es lo que realmente tiene valor, es decir, ¿qué es lo que tiene valor realmente? Pues para mí es el goce. Es el goce, es aquello que te haga gozar de la vida, que puede ser un buen desayuno, que puede ser un bello amanecer, que puede ser una sesión amatoria de media tarde, pueden ser miles de cosas, ¿no? Es eso, pero esas cosas tú no las puedes retener. Uno no puede retener un amanecer, uno no puede retener un buen desayuno. Tienes que comerlo, gozarlo, disfrutarlo y ya está, ¿no? Y eso yo creo que es lo importante, el goce. Yo creo que la palabra central del Tauro es el goce, pero el goce no se puede acumular. No hay un banco de goce. No puedes ir al banco y decir, tengo acumulados 5.000 bistecs y 800 coitos, ¿no? No puedes. Os dais cuenta, pero es lo que hacemos, porque de alguna manera establecemos esa correspondencia entre el dinero que tenemos en el banco y el goce que podemos extraer.
pero no puedes desayunar más de una vez al día, ¿eh? No puedes disfrutar más que de un amanecer. Entonces, realmente es el darse cuenta de que uno debe de tener, debe de poseer aquello que necesita para ser, pero no más, pero no más. Sí, sí, libérate de aquello que no es goce, finalmente, ¿no? Urano te dice, estás acumulando muchas cosas que tú crees que son goce, pero no lo son, pero no lo son. Y Urano nos lo muestra, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, cuando mi hijo me comenta, mi hijo que vive en Bruselas, él no tiene automóvil, y tiene su pareja, tiene 2 hijos. Y yo al principio decía, ¿cómo puede vivir? Yo he vivido muchos años en Bruselas, ¿cómo puede vivir en Bruselas sin automóvil? Me dice, no, pero tengo mi celular, ¿ves? Yo tengo mi teléfono y tal, y con esto yo encuentro un coche eléctrico a menos de 100 metros de mi casa cada día. Lo tomo, voy a donde tengo que ir, lo dejo y pago por lo que he consumido, que es muy poco, que es muy poco. Y te das cuenta, ¿no? Eso es Urano en Tauro, es paga, o sea, obtén el goce que necesitas, pero no más ni menos. ¿Para qué necesitas un automóvil aparcado a la puerta de tu casa que te cuesta una fortuna, pues sobre todo en Bélgica, en impuestos, en tasas y todo esto, ¿no? Cuando puedes utilizarlo ese 2% de tu tiempo que necesitas realmente un automóvil, pues paga por ese 2%, ¿no? Es un poco todo esto. Y eso te acabas dando cuenta de qué es lo que realmente hay dentro de ti que vale, qué es lo que vale que hay dentro de ti.